Bueno, dice que prólogo. Este es el siguiente prólogo. Estamos leyendo El progreso del peregrino. Vamos en la página 16 y dice, al sacar a luz una nueva edición del Peregrino, creemos innecesario describir los méritos y hacer el elogio de un libro inmortalizado, ya que ya por el juicio de 2 siglos y por la admiración de millones de lectores, en opinión de muchos críticos y pensadores, la alegoría de Bunyan es el libro religioso Es el libro más grande que se ha escrito en el mundo después de la Biblia, en la cual encontró el autor inglés la inspiración que guió su pluma. Como libro de edificación espiritual, El Peregrino contiene un caudal de enseñanzas y estímulos que lo hace de inestimable valor para cuantos han emprendido la carrera celeste. Como literatura, pocos pueden igualarle en la sencillez y naturalidad del estilo, en el interés de su argumento y en la admirable descripción de personajes arrancados a la viviente realidad. En 2 ediciones anteriores a la que ahora se ofrece al público, han sido incluidas las traducciones métricas de los prólogos en verso que Bunyan escribió en defensa de su obra, así como varios cánticos que el autor puso. Si se dan cuenta que, esperen un momentico antes de seguir leyendo, si se dan cuenta que dice que han sido incluidas traducciones métricas de prólogos en verso. En verso significa que él utilizó ese lenguaje que tiene rima. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que parecía que tuviera rima? Efectivamente tenía rima. Entonces están escritas en verso. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros la Biblia no está escrita toda en verso, solamente, por ejemplo, los proverbios un poquito y algunos salmos y de pronto cantares. Pero de resto, algunos salmos tienen rima. exactamente, algunos salmos tienen rima. Pero de por sí, cuando uno mira los versículos de la Biblia, no, a veces hay personas que dicen, bueno, vamos a leer el verso tal, pero si no es una cosa, o sea, si no tiene como ese tema de la poesía o del poema, de que tenga un poco de rima, no podemos decir que sea verso. Por eso decimos que la Biblia tiene versículos. Pero algunos, como decía Sofía ahorita, como le estaba diciendo yo también, algunos salmos sí van así como en rima. Sin embargo, también hay otra cosa diferencial en el idioma, y es que no rima igual cuando el salmo está escrito en hebreo y yo lo leo en español, porque las palabras son diferentes, ¿verdad? Entonces, en hebreo puede tener la rima, pero en español no. O en inglés, bueno, claro que no, la Biblia fue escrita en hebreo el Antiguo Testamento, que es donde hay poesía. Entonces, de pronto los salmos sí podría uno decir, bueno, Salmo 38 verso 10 de los salmos sí podría uno decir así, pero del resto de la Biblia, nosotros hablamos es de versículos, ¿listo? Porque así fue como fue dividida la Biblia, ¿vale? Listo, entonces sigo leyendo acá. Dice, en 2 ediciones anteriores a la que ahora se ofrece al público, han sido incluidas las traducciones métricas de los prólogos en verso que Bunyan escribió en defensa de su obra, así como varios cánticos que el autor puso en boca de sus personajes, las que hechas por el conocido pastor y poeta evangélico don Carlos Araújo, que ahora goza del descanso y de las glorias de la ciudad celestial. Han servido para completar esta versión española de la célebre obra. Los que la conocen en el original podrán juzgar del acierto y fidelidad con que se han hecho tales versiones. Ahora, vamos a decir algo muy importante acerca del progreso del peregrino, que es el libro que estamos leyendo, y es que fue escrito por un inglés, o sea, que hablaba en, ¿qué lengua? En inglés. Inglés. Exactamente. Entonces, si hay algunas palabras que no entendemos, tenemos que ir como mirando el significado de las palabras porque trataron acá, lo tradujeron al español y vamos a tratar de, pues, de entenderlo lo mejor posible, ¿listo? Entonces dice ahí, el peregrino, viaje de cristiano a la ciudad celestial. Primera parte.
Principia el sueño, la ciudad celestial, el cielo. ¿Listo? Principia el sueño del autor. Cristiano, convencido de pecado, huye de la ira. Huye de la ira venidera y es dirigido por evangelista a Cristo. Caminando iba yo por el desierto de este mundo, cuando me encontré en un paraje donde había una cueva. Busqué refugio en ella fatigado y habiéndome quedado dormido, tuve el siguiente sueño. Vi un hombre en pie cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abrió el libro y leía en él, y según iba leyendo, lloraba y se estremecía, hasta que no pudiendo ya contenerse más, lanzó un doloroso quejido y exclamó: ¿Qué es lo que debo hacer? En este estado regresó a su casa procurando reprimirse todo lo posible para que su mujer y sus hijos no se apercibiesen de su dolor, mas no pudiendo por más tiempo disimularlo, porque su mal iba en aumento, se descubrió a ellos y les dijo: queridísima esposa mía y vosotros hijos de mi corazón, yo, vuestro amante amigo, me veo perdido por razón de esta carga que me abruma. Además, sé ciertamente que nuestra ciudad va a ser abrasada por el fuego del cielo y todos seremos envueltos en catástrofe. Y todos seremos envueltos en catástrofe tan terrible si no hallamos un remedio para escapar, lo que hasta ahora no he encontrado. Grande fue. ¿Qué? ¿Ah? Grande fue la sorpresa que estas palabras produjeron en todos sus parientes, no porque las creyesen verdaderas, sino porque las miraban como resultado de algún delirio, y como la noche estaba ya muy próxima, se apresuraron a llevarle a su cama, en la esperanza de que el sueño y el reposo calmarían su cerebro. Pero la noche le era tan molesta como el día. Sus párpados no se cerraron para el descanso y la pasó en lágrimas y suspiros. Interrogado por la mañana de cómo se encontraba, me siento peor, contestó, y mi mal crece a cada instante. Y como principiase de nuevo a repetir las lamentaciones de la tarde anterior, se endurecieron contra él en lugar de compadecerle. Intentaron entonces recabar con esperanza lo que los medios de la dulzura no habían conseguido. Se burlaban unas veces, le reñían otras y otras le dejaban completamente abandonado. No le quedaba pues otro recurso que encerrarse en su cuarto para orar y llorar, tanto por ellos como por su propia desventura, o salirse al campo y desahogar en su espaciosa soledad la pena de su corazón. En una de estas salidas le vi muy decaído de ánimo y sobremanera desconsolado leyendo en su libro, según su costumbre, y según leía, le oí de nuevo exclamar: ¿Qué he de hacer para ser salvo? Sus miradas inquietas se dirigían a una y otra parte como buscando un camino por donde huir, mas permanecía inmóvil porque no le hallaba, al tiempo que vi venir hacia él un hombre llamado Evangelista, y oí el siguiente diálogo. Evangelista: ¿por qué lloras? Evangelista: ¿por qué lloras? Cristiano, tal era su nombre, este libro me hace, este libro me dice que estoy condenado a morir y que después he de ser juzgado, y yo no quiero morir ni estoy dispuesto para el juicio. Evangelista: ¿por qué no has de querer morir cuando tu vida está llena de tantos males? Cristiano: porque temo que esta carga que sobre mí llevo
me ha de sumir más hondo que el sepulcro. Estoy leyendo terrible, perdónenme. Cristiano, otra vez voy a leer a Cristiano que está diciendo. ¿Por qué temo que esta carga sobre mí llevo me ha de sumir más hondo que el sepulcro y que he de caer en Tofet, lugar de fuego? Y si no estoy dispuesto para ir a la cárcel, lo estoy menos para el juicio y muchísimo menos para el suplicio. ¿No quieres, pues, que llore y me estremezca? Evangelista. Entonces, ¿por qué no tomas una resolución? Toma, lee. Cristiano recibiendo un rollo de pergamino y leyendo, huye de la ira venidera. ¿A dónde y por dónde he de huir? Dijo Cristiano, ¿no? Evangelista, señalando a un campo muy espacioso. ¿Ves esa puerta angosta? Cristiano, no. Evangelista, ¿ves allá lejos el resplandor de una luz? Cristiano, ah, sí. Evangelista, no la pierdas de vista. Ve derecho hacia ella y hallarás la puerta. Llama y allí te dirán lo que has de hacer. Paramos entonces ahí. Seguiría la parte 2, pero entonces aquí quiero preguntarles, ¿entendimos lo que leí? Sí. Está, pues, más o menos entendible, pero sí es un poquito difícil la lectura, ¿no? Ajá. Entonces, Más difícil que podemos, la de Jesús. sí, claro, podemos seguirlo entonces haciendo así, yo leyendo, pero entonces sí necesito que ustedes me cuenten qué fue lo que leímos para ver si sí estaban atentos. ¿Quién quiere empezar? Mami, las lágrimas vas ¿Dónde dice? a ¿Acá? Ah, no, no. Estamos hablando de lo que estamos leyendo acá. Entonces, ¿qué entendimos? ¿Qué pasa en la primera parte? Yo entendí que el señor estaba en la cueva y un señor iba y le ayudaba. Ajá. No, yo no entendí eso. Entonces, que estaba encerrado en una cueva, no. John Bunyan llegaba, ¿o cómo era? Sí. No, John Bunyan no. Estamos hablando ya del personaje como tal que se llama Cristiano. ¿Listo? O Cristian, ¿sí? Porque, bueno, la película dice es Cristian, ¿no? Pero bueno, independiente de eso, ¿qué le pasó a Cristian? Que él tuvo una revelación acerca del arrepentimiento, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? Ujú. Cristian, porque así se puede decir así o Cristiano. Entonces, Sofía, sí. Cristian es como el nombre de tu papá. sí, sí. Parecerías que tuvieras boca. Bueno, entonces miren, ¿grande? ¿Yo? No, que tuviera esa cosa para volver. Bueno, entonces imagínense que lo que está diciendo acá es que Cristian llevaba un peso muy terrible y él le hablaba a la familia acerca de ese peso tan terrible del pecado y la familia no lo qué, Sí. no lo entendía. O sea que en No, la película ese peso eran pecados. exactamente, ese peso que cargaba Cristian son los pecados. Pero entonces ustedes sí se dan cuenta de algo bien importante acá y es que no hay, o sea, el arrepentimiento no se da porque la persona lo intente, sino que es algo que el Espíritu Santo pone. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé arrepentimiento, porque el arrepentimiento, démonos cuenta que le hacía como, era tan terrible lo que él sentía como ansiedad, él sentía como desesperación, él sentía cosas muy feas, pero entonces viene el evangelista y le dice, pues lo que tú tienes que hacer es ir por una puerta angosta. ¿Ah? ¿Eso no les recuerda algo que dice en la palabra? Que por dónde vamos a entrar, que por dónde debemos entrar, por la Pero puerta. no. Exactamente. Por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha, por el camino estrecho. O sea Sí. que amplio es el camino que lleva a dónde?
a la perdición. O sea, el Al camino que infierno. lleva a la muerte es ancho, pero el camino que lleva a la vida es angosto. ¿Sí? Claro que Cristian peregrinaba así caminando y no podía seguir caminando. Cada vez que iba caminando se le iba cerrando. Así como en el de Ah, sí, se le iba cerrando el camino cada vez que iba caminando porque era una puerta angosta. Tiene que tener unas medidas. ¿Saben qué medidas tiene la puerta angosta? Las medidas de Cristo. Mami, es Para nosotros poder entrar al cielo, ¿cómo tenemos que ser? una- Como Jesús. ¿Y será que lo vamos a poder en nuestras propias fuerzas? No, vamos a hacerlo en el Espíritu Santo. Así como hablábamos ayer, ¿se acuerdan? Que es necesario que el Espíritu Santo nos llene con su presencia para poder hacer la obra que Dios quiere que hagamos. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a dejar hasta acá y vamos a seguir con nuestra siguiente materia. Dime.